Pero mire, vamos al capítulo 7, hermanos, y vemos que Pablo aquí muestra que la ley no puede salvar al pecador. De hecho, eso está en los capítulos del 7 al 44. Perdón, en los versículos del 7 al 44. Tampoco puede salvar al legalista. Ahí Pablo lo analiza en el versículo 15 al 22. Y ni siquiera al hombre con una nueva naturaleza. Esto está en el 23 al 25. El pecador, hermano, es condenado por la ley. El legalista no puede guardarla. Y la persona con una nueva naturaleza descubre que su antigua naturaleza se interpone. Entonces, una vez más, Pablo declara que la salvación no se recibe obedeciendo a la ley. No importa quiénes seamos, solo Jesús puede darnos libertad. Y en esto, hermano, Pablo toma el matrimonio, incluso va bajando ahí, y Pablo toma el matrimonio para ilustrar nuestra relación con la ley. Y cuando un esposo muere, la ley del matrimonio queda sin vigencia. Debido a que hemos muerto con Cristo, la ley ya no puede condenarnos. Entonces, resucitamos también cuando Cristo resucitó. Y como nuevas criaturas, pertenecemos a Él. Su Espíritu nos capacita para producir buenos frutos y vamos avanzando. Frutos para Dios. Y ahora servimos no porque queremos obedecer ciertas reglas. No sé si me capta la idea, porque esto de la ley y esto del legalismo no es fácil comprenderlo. Por eso que estamos explicando esto del capítulo 7. Obedecemos ahora, no por temor, sino que obedecemos porque nuestro corazón ahora rebosa de amor por Dios, porque nos hemos enamorado del Señor. ¿Entiende? Entonces, cuando una persona muere a la vieja vida y pasa a ser de Cristo, nace a una nueva vida, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces, la mentalidad del incrédulo, fíjese un poco la diferencia. La mentalidad del incrédulo se centra en la autocomplacencia. Su fuente de poder es su autodeterminación. Pero por contraste, Dios es el centro de la vida del cristiano. Dios es el centro de la vida del cristiano. O sea, de tu vida, hermanos. Él suple el poder que necesitamos al creyente, al cristiano, en la vida diaria. Entonces los creyentes descubren que su manera de ver al mundo cambia cuando aceptamos a Cristo. Y esto pasó con nosotros. Entonces algunas personas tratan de ganar su camino a Dios. Y eso quiero que entienda. Muchas personas hoy día tratan de ganar su camino a Dios cumpliendo con ciertas normas, obedeciendo obviamente los 10 mandamientos, que no es que no haya que hacerlo, ¿eh? O asistir fielmente a la iglesia, y no es que no haya que hacerlo, o hacer buenas obras, y vuelvo a repetir, no es que no haya que hacerlo. Como es lógico, todo lo que se consigue mediante el esfuerzo humano, mediante un esfuerzo propio, termina en frustración y desaliento. Sin embargo, gracias al sacrificio de Cristo, el camino hacia Dios ya está abierto. Y podemos ser hijos suyos si depositamos nuestra fe en Él. Ya no tratamos de llegar a Dios cumpliendo normas. No sé si me entiendes la idea. Ya no intentamos agradar a Dios haciendo esto, cumpliendo. Hay que hacerlo, pero no. La motivación debe ser diferente. Es por amor, es por gratitud, no porque algo nos obligue a hacerlo. Entonces, vamos haciendo esto porque cada vez vamos siendo más semejantes a Cristo, ya en el diario vivir, en el día a día. Dejamos que el Espíritu Santo aparte nuestros ojos, mire, de los logros propios y los dirija a Jesús. Él nos libertará para servirle en amor y gratitud. Y eso es vivir bajo el régimen del Espíritu Santo. ¿Te fijas el detalle? Entonces es muy importante que tengamos claro estas cosas, porque hay mucha gente que hoy día todavía vive, si no lo hace de esta manera, usted está mal. Eso es legalismo, hermano. Si no se pone esto, si no se coloca esto, si no hace... No, eso no nos va a salvar. Cumplir las reglas, leyes y costumbres cristianas no nos salvan.
Aun si pudiéramos mantener nuestras acciones puras, seguiríamos condenados, porque nuestros corazones son perversos y rebeldes. Entonces, como Pablo, no podremos hallar alivio ya en la sinagoga, ni en la iglesia, mientras no vayamos a Jesucristo. Es lo que yo quiero. Nuestro centro es, el centro de su vida es Cristo. Eso es lo que estamos tratando de conseguir o de explicarle. Entonces hermanos, Cristo nos da esta salvación gratuitamente. Entonces, cuando nos entregamos a Cristo, nos sentimos inundados de alivio y de gratitud. Entonces, ¿respetaremos aún más las normas? No solo eso, sino que las respetaremos por amor y gratitud. Eso quiero que entienda. Claro que lo vamos a respetar, pero ahora con una actitud diferente. Es con amor y con gratitud, no por temor, no porque me vaya a ir al infierno, no, es por amor y gratitud, no por el deseo de ganar la aprobación divina, porque necesito que Él me vea mejor, porque hago esto o hago lo otro. No. Céntrate, hermanos, en Cristo. Entonces, no nos estaremos sometiendo sencillamente a un código externo, sino que con espontaneidad y amor vamos a procurar hacer la voluntad de Dios. Entonces, donde no hay ley, no hay pecado. Porque la gente desconoce que sus acciones son pecaminosas a menos que la ley las prohíba. La ley de Dios logra que la gente descubra que es pecadora y que está condenada a morir. Pero no ofrece ayuda. El pecado es real y peligroso. Imagínense un día soleado en la playa y usted acaba de zambullirse en el agua y de pronto descubre un cartel en la orilla que dice lo siguiente: prohibido nadar, hay tiburones. Su día se arruina. ¿Es por culpa del cartel? ¿Se molesta con la persona que lo puso? La ley es como ese cartel. Es esencial y lo agradecemos, pero no nos libra de los tiburones. De hecho, la ley engaña a la gente por usarla mal. La ley era santa. Cuando hablamos de todo lo que se decía en el Antiguo Testamento, la ley era santa y expresaba la naturaleza y la voluntad de Dios. De hecho, Eva se encontró con la serpiente en el huerto del Edén y la serpiente se burló de ella, logrando que apartara su vista de la libertad que Dios le dio y la pusiera en la restricción que le había puesto. Desde entonces somos rebeldes. Entonces el pecado nos atrae precisamente porque Dios nos dice que es malo. Prestar atención a sus advertencias las usamos como una lista de mandados. Cuando nos sintamos, cuando nos sintamos tentados a rebelarnos, necesitamos contemplar la ley desde una perspectiva amplia, a la luz de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, si nos concentramos en su gran amor por nosotros, comprenderemos que nos restringe en acciones y actitudes que al final causan daño. Entonces, carnal, vendido al pecado, decía Pablo. Quizás sea una referencia a la vieja naturaleza que busca rebelarse e independizarse de Dios. Si como cristiano trato de luchar contra el pecado con mis propias fuerzas, me deslizo hacia las garras del pecado. Entonces Pablo menciona 3 lecciones que aprendió al enfrentar sus antiguos deseos, en este caso sus deseos pecaminosos. Primero, el conocimiento no es la respuesta. Según el versículo 9 del capítulo 7, Pablo se sentía bien mientras no entendía lo que la ley demandaba. Entonces cuando aprendió la verdad, supo que estaba condenado. Segundo, la autodeterminación, en este caso luchar con nuestras propias fuerzas, no da resultados, según el versículo 15. Pablo descubrió que pecaba en formas que ni aún le eran atractivas. Y número 3, con ser cristiano no se logra desarraigar todos los pecados en la vida del creyente. Versículos 22 al 25. Nacer de nuevo requiere un momento de fe, pero llegar a ser como Cristo
es un proceso, hermano, mire, es un proceso de toda la vida para el crecimiento cristiano a una buena carrera o pelea, según Corintios 9, hermanos. Entonces, tal como Pablo viene enfatizando desde el comienzo de sus cartas a los romanos, nadie en el mundo es inocente, nadie merece ser salvo, ni el pagano que desconoce las leyes de Dios, ni el cristiano, ni el judío que sí las conoce y procura guardarlas. Todos debemos depender por completo de la obra de Cristo en cuanto a nuestra salvación. No la podemos ganar, ¿no es cierto?, con buena conducta. Y esto es bastante interesante, ¿no? ¿Ya? Y esto es más que el grito de un hombre desesperado. Describe la experiencia de cualquier cristiano que lucha contra el pecado o trata de agradar a Dios guardando reglas y leyes sin la ayuda del Espíritu Santo. Nunca debemos subestimar el poder del pecado. Nunca debemos intentar luchar con nuestras fuerzas. Satanás es un tentador astuto y nosotros tenemos una gran capacidad de excusa. Entonces, en lugar de enfrentar el pecado con el poder, en este caso con el poder humano, debemos apropiarnos del poder enorme de Cristo. Apropiate del poder enorme que Cristo tiene y que está a nuestra disposición. Esta es la provisión de Dios para vencer el pecado. Él envía al Espíritu Santo para vivir en nosotros y darnos poder. Entonces, y cuando caemos, amorosamente nos ayuda a levantarnos. Entonces, el diablo me obliga a hacerlo. En este caso, esta frase, mire, el diablo me obligó a hacerlo. Cuenta de nuestras acciones. Entonces, nunca debemos mencionar el poder del pecado ni a Satanás como excusa, porque son enemigos vencidos. Entonces, sin la ayuda de Cristo, el pecado es más fuerte que nosotros. Y algunas veces somos incapaces, hermanos, de defendernos de sus ataques. De ahí que nunca debiéramos enfrentarnos al pecado solos. Jesucristo, quien venció el pecado de una vez y por todas, ha prometido pelear a nuestro lado. Entonces, si buscamos su ayuda, no caeremos en pecado. Entonces, la ley en mis miembros es el pecado oculto que tenemos dentro. Esto es nuestra vulnerabilidad. Se trata de cualquier cosa en nosotros que es más leal a nuestra antigua vida egocéntrica que a Dios. Así que la lucha interna contra el pecado es tan real para nosotros como lo fue para Pablo. De él aprendemos qué hacer, en este caso, al respecto. Siempre que se sentía perdido, se remontaba a los inicios de su vida espiritual y recordaba que Jesucristo ya lo había liberado. Entonces, cuando usted se haya confundido, cuando usted se haya abrumado por la atracción del pecado, siga el ejemplo de Pablo. Dé gracias a Dios por haberle dado libertad a través. Y permita que la realidad del poder de Cristo le conceda una victoria verdadera sobre el pecado. ¿Te fijas que en este caso pudimos hacer un análisis completito de lo que es más o menos el capítulo 7? Y ahora comenzaremos a ver de una manera más precisa. Primero vamos a observar los primeros 3 versículos. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, la ley se enseñorea, dice. En Romanos 6:14, Pablo nos dijo que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Después de la discusión de Romanos capítulo 6,
en cuanto a las implicaciones prácticas de esto, él ahora explica de manera más detallada cómo es que ya no estamos bajo el dominio de la ley. Entonces la antigua redacción original griega aquí no tiene la palabra la, cuando dice la ley se enseñorea del hombre. Esta palabra la no la tiene, antes de ley. En este caso, esto significa que Pablo habla de un principio más amplio que la ley de Moisés. La ley que se enseñorea del hombre incluye la ley de Moisés, pero hay un principio más amplio de la ley ya comunicado por la creación y por la conciencia también, y también se enseñorean del hombre. Entonces la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Dice Pablo, toma el punto que la muerte pone fin a todas las obligaciones y contratos. Entonces una esposa ya no está obligada a su marido si él muere, porque la muerte termina con ese contrato. Entonces, si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces aquí cuando dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces aquí explica en Romanos capítulo 6, en el anterior, Pablo explicó cuidadosamente que morimos con Jesús y también hemos resucitado con Él. Eso tiene que ser una verdad que está muy pegada en nosotros. Morimos con Él y resucitamos con Él. Entonces, aunque Pablo solo hable de nuestra muerte al pecado, ahora él explica que nosotros también morimos a la ley. No solo al pecado, sino que también a la ley. Entonces, algunos podrían pensar, si fuimos hechos salvos por gracia, pero debemos vivir bajo la ley para agradar a Dios. Entonces aquí Pablo lo pone en claro que los creyentes han muerto a la ley, ¿sí? Está claro, en la medida que representa un principio de vida o una manera de estar justos ante Dios. Entonces los creyentes han terminado con la ley y no es para ellos una opción como camino de salvación. No buscan estar bien con Dios al obedecer algún tipo de ley, como lo han hecho los adherentes de casi todas las religiones. Todas las religiones hacen eso. Intentan agradar a través de sus obras, a través de su propia determinación y cosas así. También dice para que seáis de otros. Sin embargo, no fuimos hechos libres de la ley para que podamos vivir para nosotros mismos. Somos libres para ser de Jesús. ¿Te fijas? Ahora somos de Jesús. No estamos ligados a la ley. Somos de Jesús y para que podamos llevar fruto para Dios. Entonces, mientras estábamos en la carne, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto, pero para muerte. Entonces, bajo la ley no llevábamos fruto para Dios. En cambio, estábamos llevando fruto para muerte, porque la ley obraba las pasiones del pecado dentro de nosotros. Entonces, Pablo explicará este problema de la ley en más detalle en el versículos del 7 al 14. Pero ahora vemos su punto, que solo llegamos completamente al lugar de llevar fruto para Dios cuando somos hechos libres de la ley. Así que toda esta gente, hermano, que vive, que es muy legalista, que vive apegada a muchas reglas y cosas así, hermano, la verdad es que está por un camino equivocado. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquellos que estaban sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces dice, Pablo resume el tema de Romanos capítulo 7, del 1 al versículo 5, debido a que hemos muerto con Jesús en el Calvario. Estamos muertos a la ley y estamos libres de su dominio sobre nosotros como un principio de justificación o de santificación. Entonces, la ley no nos justifica, no nos hace justo ante Dios. La ley no nos santifica, no nos lleva a un lugar más íntimo con Dios, ni nos hace más santo. Entonces, de modo que sirvamos, dice la Escritura, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Esta es la clave, lo que Pablo está tratando de explicar. Ya no sigamos bajo el régimen del legalismo, de la ley, del que había que hacer, si el que no hacía esto. ¿Te acuerdas que el mundo de los fariseos llegaron a tener tantas reglas que si tú no te lavabas las manos antes de comer, eras un terrible pecador?
Entonces dice, de modo que sirvamos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Entonces nuestra libertad no es dada para que paremos de servir a Dios, sino para que podamos servirle mejor. Para eso fuimos libres, para que le podamos servir de mucha mejor manera, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Te acuerdas que antiguamente la letra mata? Cuando habla de la letra mata se refiere a la ley, a todo lo que era antiguamente dado a la ley. Que acuérdate que la ley, el objetivo de la ley era que en el fondo nos condenara a todos, porque ninguno pudo cumplir la letra o la ley. Entonces, ¿qué también sirves bajo el régimen nuevo del Espíritu? Esa es una pregunta para nosotros. Nosotros estamos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Y es una lástima que muchos sirven al pecado, ¿ya? O al legalismo con más devoción que aquellos que debieran de servir a Dios con el régimen nuevo del Espíritu. Nosotros estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Entonces es una lástima cuando el temor nos motiva más que el amor. La gente vive así. Y fíjate eso, que hace poco, yo tengo más de 30 años en el Evangelio, y todavía hay cuestiones que me hacen sentir mal, así vivo así como medio culposo, por así decirlo. Y la verdad es que debo perfeccionarme mucho más en el amor hacia Jesús, ¿cierto? Y todo lo que yo haga, lo haga con un amor intenso hacia el Señor. Y cuando me equivoque, sienta y sepa que su amor tiene perdón para mi vida, si hay arrepentimiento dentro de mi ser. Entonces, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿O la compara? ¿La ley es igual al pecado? Entonces, si seguimos el pensamiento, podemos entender cómo alguien podría inferir esto. Pablo insistió que debemos morir a la ley para llevar fruto a Dios. Alguno podría pensar, seguramente hay algo malo con la ley. En ninguna manera, dice el versículo 7b. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley nos dijera no codiciarás. Entonces la ley es como una máquina de rayos. Mira, este ejemplo quiero que lo tomen en claro. Mire, tómelo en claro. Mire, la ley es como una máquina de rayos X. Revela lo que está allí, pero que estaba oculto. No puedes echarle la culpa a los rayos X por lo que exponen. Como te dije, la ley lo que hace es exponer que tú eres un pecador o que yo era un pecador. De hecho, me refiero antes de conocer a Cristo. Porque tampoco conocerá la codicia si la ley no lo dijera, no codiciarás. Entonces la ley establece el límite de velocidad para que sepamos exactamente si vamos demasiado rápido. Puede ser que nunca sepamos que estamos pecando en muchas áreas, como en el caso de la codicia. Si la ley no los muestra, en este caso si la ley no los hace, no nos muestra específicamente que estamos equivocados. Entonces, el pecado corrompe la ley, hermano. Más el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces aquí Pablo describe la dinámica en donde la advertencia, no hagas eso, se puede convertir en un llamado de acción debido a nuestros corazones pecaminosos y rebeldes. No es culpa del mandamiento, pero es nuestra culpa. Ya en un libro llamado Confesiones, un gran teólogo de la iglesia antigua, se llamaba Agustín, describió cómo la dinámica obró en su vida mientras era un hombre joven. Dice que había un árbol de peras cerca de un viñedo de ellos, lleno de fruto. Entonces una noche de tormenta, muchos jóvenes pícaros, dice que se propusieron para robarlo y se llevaron un montón de peras, digamos. Y no para comerlas nosotros todas, sino para arrojarlas a los puercos. Entonces cuando dice, aunque comimos suficiente, dice, para tener el placer de la fruta prohibida.
Entonces estas eran muy ricas peras, pero no eran las peras que mi alma miserable codiciaba, porque yo tenía mejores en casa. Dice que él tenía mejores peras en su casa. Yo las tomé simplemente para convertirme en un ladrón. Entonces el único banquete que tuve fue el banquete de la iniquidad, el cual disfruté hasta en lo máximo. ¿Qué fue lo que yo amaba del robo? Fue el placer de haber actuado en contra de la ley. Entonces el deseo de robar fue despertado simplemente por la prohibición de robar. Es como decir cuando usted le dice al niño, no metas los dedos al enchufe. ¿Qué es lo que hace el niño? Él va y los mete. Es una cuestión intrínseca en el ser humano. A uno le dice, no hagas esto, el niño dice, no, lo hace al contrario. Entonces, en la historia sabemos que hay, por ejemplo, en ciertos países hay enmiendas de prohibición de no beber alcohol. Y ahí en muchas maneras el beber lo hizo mucho más atractivo a las personas, debido a nuestro deseo de romper límites puestos por un mandamiento. Entonces, una vez que Dios establece un límite para nosotros, inmediatamente nos da tentación de cruzar esa barrera. Y eso no es culpa de Dios o de su barrera, sino de nuestros corazones pecaminosos. Hay que entender que tenemos un corazón muy pecaminoso. Dice, el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Aquí vemos que la debilidad de la ley no está en la ley, está en nosotros. Nuestros corazones son tan malvados que pueden encontrar la ocasión de toda codicia de algo bueno, como la ley de Dios. De hecho, la palabra ocasión en su versión original es un término militar que significa una base de operaciones. Entonces la provisión provee un trampolín del cual el pecado está demasiado listo para despegar. Entonces se cuenta la historia de que un hotel frente al mar en cierta ciudad está preocupado de que las personas trataran de pescar desde los balcones. Así que pusieron un letrero que decía no pescar desde el balcón. Tuvieron problemas constantes con personas pescando desde su balcón. O sea, hacían todo lo contrario, con hilos y pesas, y quebraban ventanas y molestando a las personas en las habitaciones de abajo. Finalmente resolvieron el problema al quitar los lecheros. Nadie pensó de pescar desde sus balcones. Debido a nuestra naturaleza caída, la ley en realidad puede funcionar como una invitación a pecar, digamos. Entonces, a veces, todo lo que son discos par y todas las cuestiones que hay en la ley de tránsito, si no fuera porque tenemos que pagar una multa más o menos gigantesca, pasaríamos, ¿no? Claro. No, nuestra tendencia es siempre a desobedecer. ¿Ya? Entonces, hermanos, aquí yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces los niños pueden ser inocentes antes de que ellos conozcan o entiendan lo que la ley requiere. Y esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. Él no está vivo con la vida de la que los escritores del Nuevo Testamento hablan muy a menudo. Él está vivo en el sentido de que nunca ha sido condenado a la muerte como resultado de una confrontación con la ley. Él estaba bastante seguro, en medio de todos sus pecados y maldad. Él estaba vivo en el sentido de un golpe mortal aún, que en este caso, que un golpe mortal aún no lo había matado. Se sentaba seguro en la casa de su ignorancia. Es como un hombre que vive en un volcán pensando que todo está bien. Pero venido el mandamiento, dice, el pecado revivió y yo morí. Entonces cuando llegamos a conocer la ley nos muestra nuestra culpa y excita nuestra rebelión, provocando más pecado y muerte. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, examinar tu palabra, seguir el consejo de tu palabra. Capítulo 7 de Romanos nos ha enseñado muchas cosas, que mientras más te amamos, mientras más nos relacionamos contigo, mientras más eres el centro de nuestra vida,
mientras más haya un control, en este caso del Espíritu Santo sobre mi vida, más intentaré servirte, no por un mandamiento específicamente, sino porque te amo. Y todo lo que tú me digas lo haré porque te amo. No sé si me entienden, hermanos. Porque lo amamos, hacemos lo que hacemos, no por otra cosa. Gracias, Señor, por este tiempo.